La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Todo para mí, mi Jesús, 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 solo vivo para ti. Eres todo para mí. Solo vivo para ti. Bendiciones, hermanos. Estoy muy agradecido con el Señor, el privilegio que me concede de nuevamente compartir la palabra del Señor con cada uno de los hermanos que nos ven y escuchan este mensaje que la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús, con la ayuda del Señor, siempre está transmitiendo los días martes, los días jueves y los días domingo, y también el culto de oración los días lunes. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en los diferentes departamentos de las diferentes congregaciones que están alrededor del país, y también hermanos de la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús que están en el extranjero. Les bendecimos y les saludamos con mucho cariño, hermanos. Este día vamos a platicar algo en relación a esa presencia del Señor en nuestras vidas manifiesta a través de una figura que se utiliza en el Antiguo Testamento. Así es que vamos a iniciar leyendo en el Salmo 23, en el verso 5, y a partir de ahí vamos a meditar en esta palabra. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23, verso 5: Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Y esa es la parte que nosotros vamos a utilizar para el mensaje de este día. Mi copa está rebosando. Has ungido mi cabeza con aceite. Hoy vamos a hablar del aceite a través de las páginas de la Biblia. Así es que acompáñame a hacer una oración. Padre bueno, en el nombre de Cristo, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos con los que juntos, a través de este medio, podemos estar en comunión, Señor. Hemos estado separados por distancias, hemos estado separados, Señor, por el espacio, pero en tu presencia, Señor, hemos estado unidos en un espíritu. Gracias te damos por eso, Señor. Yo quiero al inicio de este mensaje interceder por nuestros hermanos que están en las instituciones de seguridad, de resguardo, y los hermanos que están trabajando en hospitales, en clínicas, en laboratorios, en centros de salud, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Padre amado. Igual por nuestros hermanos que están saliendo de casa a trabajar, a fábricas, a comercios, a diferentes lugares, a sus negocios, Señor. Los hermanos que están trabajando en sus negocios, que están abriendo sus negocios, que están vendiendo, comprando, comercializando, Señor, para subsistir. Te pido que les guardes, que les des la sabiduría, el entendimiento para poder actuar y vivir en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que obre en este tiempo y que los minutos que siguen sean minutos de paz y de edificación para nosotros. Abre nuestro entendimiento, te rogamos con humildad, con sencillez. Abre nuestro entendimiento para que tu palabra sea dada, entregada, Señor, con libertad, con gracia y con sabiduría para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a platicar acerca del aceite, que es una figura en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también aparece como una figura principalmente del poder de Dios, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo. El aceite es figura del Espíritu Santo en alguna medida también. En el Antiguo Testamento, para obtener aceite se hacía el fruto de un árbol que es el olivo. El olivo da como frutos las olivas, otros también llaman aceitunas, y
para obtener una buena cantidad de aceite había que obtener también una buena cantidad de frutos. De hecho, el olivo es un árbol que se carga de frutos de manera impresionante. Son pequeñas, pero muy numerosas. Y es un árbol también muy longevo. En el huerto del Getsemaní, el que se conoce como el huerto del Getsemaní, que está ubicado en Jerusalén también. Hay unos olivos muy viejos y es interesante, ¿no? Yo tuve el privilegio de estar por allá hace un tiempo y es interesante que se les calculan muchos años, cientos de años a esos árboles y siguen dando fruto. El tronco se ve viejo, se ve rústico, no muy llamativo, pero los árboles siguen produciendo hojas verdes y siguen dando fruto. Eso es algo muy interesante. En el contexto del Antiguo Testamento, la gente necesitaba del producto del olivo, del fruto del olivo, porque también lo utilizaban para comer en algunas recetas, pero principalmente se cultivaba para obtener el aceite, ¿no? Y el aceite servía de base para muchos usos en el Antiguo Testamento. Hay diferentes usos a los que me quiero referir. Tal vez no vamos a hablar de todos en este momento porque no hay tanto tiempo para podernos detener en tanto detalle. Pero básicamente el aceite se utilizaba como una base para hacer perfumes, y esos perfumes, entre todos los perfumes había uno en especial que se menciona en el libro de Éxodo, desde el capítulo 25, un perfume especial con el que se ungía a los sacerdotes, y aparece en primera instancia la unción especial de los sacerdotes. Digamos que la fórmula para elaborar ese perfume era una fórmula relativamente secreta en el Antiguo Testamento y que nadie la podía utilizar. Eso era de un uso exclusivo de los sacerdotes. Pero más adelante en la historia, este aceite especial también se utilizaba para ungir reyes, como cuando ungieron a Saúl y después ungen a David. Y también se usaba para ungir profetas. En Primera de Reyes capítulo 19 se narra la historia también cuando se unge a algunos profetas, ¿no? Entonces, esa unción especial, al decir unción, estamos hablando cuando derramaban una cierta cantidad de aceite sobre la cabeza de una persona que era elegida, y ese era el contexto, ¿no? El ungido era el elegido. Por eso es que más adelante la palabra Mesías, que aparece en el Antiguo Testamento, eso es lo que significa, ¿no? Ungido. Viene de una palabra hebrea que también significa ungir, y es el ungido. El Mesías es el ungido del Señor. Entonces el aceite se utilizaba para ungir, y esa unción era también una especie de declaración de una función importante, de un trabajo importante. No era cualquier gente, no eran de entre todo el pueblo, todos eran ungidos. No, eran selectos los que tenían el privilegio de ser ungidos con ese aceite. También uno de los usos más comunes del aceite de oliva era el ser utilizado como combustible. Las lámparas que se utilizaban en las casas, que se utilizaban en los palacios, la mayoría de esas lámparas digamos que funcionaban a través de la combustión del aceite de oliva. Por eso el Señor utiliza esa imagen en la parábola de las 10 vírgenes, que las 10 vírgenes tenían sus lámparas, pero había unas vírgenes que no tenían aceite en el depósito de las lámparas. Y eso es interesante porque el aceite se va quemando y es necesario seguirlo renovando. Es un combustible, ¿no? Para que prenda esa llama, pues el aceite se va consumiendo. Por eso es que era necesario estarlo llenando constantemente. Esa es parte de la imagen también que el apóstol Pablo dice, que tenemos que ser llenos del Espíritu. Y no es que el Espíritu Santo se consuma, sino que nosotros tenemos que estar interesados en estar buscando constantemente la llenura de parte del Señor, y que nuestras vidas estén siendo llenas y llenas cada vez más del Señor. En este contexto, nosotros tenemos que estar buscando la llenura del Señor en casa, tenemos que estar buscando la llenura del Señor en nuestro día a día. No podemos estar en el culto así como pensábamos antes. Voy a ir a la iglesia para que el Señor me llene, en la alabanza yo me voy a entregar, y qué lindo, ahí nos entregábamos en la alabanza y el Señor nos llenaba, ¿no? Pues ahora no tenemos esa oportunidad. ¿Eso significa que la presencia del Señor no sigue fluyendo? Claro que sí. Eso significa que el Espíritu Santo ya no nos puede llenar, ya no podemos tener esas experiencias extraordinarias. Claro que sí. Y cuando regresemos a la congregación, cuando el Señor nos lo permita realizar, pues será otra experiencia. Pero ahorita nosotros también tenemos que preocuparnos y tenemos que interesarnos y tenemos que no solo preocuparnos, sino ocuparnos en ser llenos del Espíritu Santo del Señor, así como aquellas vírgenes prudentes que tenían su lámpara y que tenían el aceite también en su depósito de manera disponible. Y vino el Señor a la hora que no esperaban, y ellas estaban listas, estaban preparadas. Entonces el aceite también se utilizaba como un combustible. Y es interesante también porque básicamente se utilizaba para cocinar. El aceite, había muchas recetas y muchas
comidas que se utilizaban como base para cocinar. En el tabernáculo de Moisés y en el templo, en la liturgia del Antiguo Testamento, se agregaba el aceite a algunas ofrendas y se presentaba como ofrendas de paz. Ese aceite principalmente en las ofrendas vegetales. Y también se hacían algunos procedimientos especiales que incluían el aceite de oliva. Era un valor, digamos, un bien muy, muy valioso en aquel tiempo por todos los usos que tenía. Hoy nosotros, si hacemos una figura, vamos a decir que necesitamos de ese aceite, que siempre es la presencia del Espíritu Santo, y vamos a decir que el Espíritu Santo es esa figura del aceite en nuestras vidas. Lo necesitamos también para procesar el alimento espiritual que nosotros adquirimos, que es su palabra. Si nosotros vamos a la Escritura, la Biblia dice que es la Biblia es la palabra de Dios, pero si nos acercamos solo con nuestro razonamiento, con nuestro raciocinio, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, vamos a obtener algún resultado, pero no necesariamente el verdadero resultado. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo cuando nos acercamos a las Escrituras para poder comprender. La Biblia dice, cuando el Señor resucitó, que los discípulos estaban leyendo las Escrituras, pero no entendían, y Él les abrió el entendimiento, dice Lucas, para que comprendieran, como aquel etíope que regresaba de Jerusalén, un poco frustrado porque no entendía lo que las Escrituras decían, y el Señor utilizó a Felipe para abrirle también el entendimiento al etíope. Entonces nosotros vamos a necesitar de este aceite, de la presencia del Espíritu Santo del Señor, para comprender su palabra, para entender su palabra. Muchos cristianos dicen, hermano, yo no entiendo la Biblia. Bueno, es cuestión primero de interesarnos en leer, seguir estudiando, poner atención, preguntar, y también decirle, Señor, ayúdame, yo quiero entender. Señor, ayúdame, esta es tu palabra, yo la quiero entender, yo la quiero saber, yo quiero comprenderla, quiero que tu palabra me hable, Señor, me transforme, me cambie. No puede ser que, no entiendo la Biblia, todo la cierro y ahí hasta nunca Biblia. No, sino que yo tengo que interesarme y pedir al Señor que Él me ayude. Otro de los usos que tenía el aceite se usaba como base para algunas medicinas y algunos tratamientos terapéuticos. Eso se menciona en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, el verso 6, el Señor habla que la herida del pueblo de Israel, que eran heridas causadas por su propia desobediencia, pero que esas heridas no habían sido tratadas con aceite, dice la Escritura. El buen samaritano también, cuando encontró a aquel hombre tirado en la parábola del buen samaritano, que eso era usual, que la gente cargara para los viajes, siempre llevaba sus provisiones, decimos nosotros, el aceite, llevaba comida, llevaba otras cosas. Entonces el buen samaritano saca, entre las cosas que saca para curar al herido, que estaba golpeado, casi muerto a la orilla del camino, saca aceite y le pone aceite en sus heridas también como primeros auxilios, digamos, en ese momento. En la carta a Santiago hay un uso interesante del aceite que no es exactamente medicinal, pero sí tiene que ver con un asunto de una figura, una imagen de lo que el aceite representa en el tema de ungir a los enfermos con aceite. Ese es un uso más litúrgico, digamos, que medicinal propiamente, porque la Biblia ahora en nuestro tiempo, y yo lo he visto, pues no dice un aceite en especial, ¿no? No tenemos que ir a Israel a comprar un aceite especial o de un olivo especial, ¿no? Hoy nosotros podemos utilizar aceite de casa, digamos, del que usamos para la cocina y una cosa de esas. Y porque en ese contexto la Biblia no dice, y el aceite será eficaz, sino lo que es eficaz es la oración del justo. Pero está usando el aceite como un implemento interesante, ¿no? En esa intercesión para la sanidad del necesitado en ese momento. Y también hay un uso bien interesante del aceite y tiene que ver con la base también para hacer perfumes, como cosmético. Por eso el salmista dice, unges mi cabeza con aceite. Y en este contexto es como la unción, recordando el salmista como cuando fue ungido como rey. Pero en Eclesiastés capítulo 9, verso 8, dice la Escritura, voy a leer esa última, el versículo de Eclesiastés capítulo 9, verso 8, dice, en todo tiempo sean blancas tus ropas, y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Este ungüento al que se refiere aquí Eclesiastés es precisamente ese perfume. Otras versiones de la Biblia dicen perfume, y la palabra hebrea que está ahí en el fondo se refiere al perfume, que es básicamente, la palabra hebrea se refiere al aceite, que no falte aceite, dice, sería la traducción muy literal, que no falte aceite sobre tu cabeza. Pero nosotros hoy esa imagen nos hace un poco rara porque, hermano, me voy a echar aceite ahí de cocina en la cabeza o me voy a poner, no, se refiere al perfume, a ese perfume que se usa para
¿Por qué nos ponemos perfume nosotros? Nos ponemos perfume, nos ponemos desodorante y nos ponemos algunas cosas cosméticas para ser agradables delante de las demás personas y también para que en algún momento, pues nosotros, nuestra naturaleza hace que nuestro, digamos, olor natural no es muy agradable que digamos, ¿verdad? Estamos en el día a día y aunque estemos en casa por ahí, nuestro olor natural, y lo digo con todo respeto, no es muy agradable. Nadie suda con olor a jazmín y nadie suda con olor a rosas y nadie suda con olor a algo así rico, no. Por eso es que necesitamos usar desodorante y limpiar nuestro cuerpo con jabón y luego nos ponemos alguna crema y algún perfume extra, porque queremos estar presentables y que ese olor sea un olor agradable. La Biblia dice que nosotros debemos ser como olor grato delante del Señor, pero nuestra naturaleza, nuestro olor natural como humanos, como personas, no es agradable delante del Señor. Hemos pecado, hemos fallado delante del Señor, constantemente estamos fallando en diferentes cosas y necesitamos que a través del Espíritu Santo, a través de la gracia del Señor, nuestra vida se convierta en ese olor grato. Por eso aquí podemos tomar este pasaje de Eclesiastés y decirle, Señor, que por favor no falte ese ungüento, ese perfume sobre mi cabeza. Pero hay algo previo, que tus vestiduras sean blancas. Las vestiduras blancas también es una figura de la vida de obediencia, la vida de santidad, la vida de consagración al Señor. Si vivimos enredados en el pecado, nuestra vida va a expedir ese olor desagradable. Así como en Sodoma y Gomorra, que la Biblia dice que el olor del pecado de Sodoma y Gomorra llegó hasta la presencia del Señor y fue algo fétido, algo desagradable, muy, muy feo delante del Señor. Y el Señor decidió pues limpiar eso que estaba emanando esos olores desagradables y terribles. Por eso esos dos pasos de Eclesiastés capítulo 9, verso 8, que sean blancas tus vestiduras todo el tiempo y que nunca falte el aceite sobre tu cabeza. Y quiero ir terminando, porque está bien lindo todo eso, la presencia del Señor. Ay, sí, Señor, dame ese aceite. Pero hay dos pasos importantes. El primero es fructificar, porque el aceite de oliva se obtiene de la oliva, que la oliva es un fruto. Si no damos frutos, si no estamos fructificando en la vida del Espíritu, no vamos a poder obtener este aceite. Y aparte de eso, el fruto, las olivas son unas chibolitas verdes. Y para obtener el aceite, pues el proceso es violento, ¿no? Normalmente, así como con la uva, para obtener el jugo de uva de donde se hacía el vino, o se hace hasta el día de hoy el vino, la oliva también era llevada a un lugar que se llama lagar. Normalmente lo hacían en piedra, tallaban en las rocas, en una piedra grande en el piso, y ponían una especie de soga o un palo, y la gente se agarraba de ahí, y descalzo se ponían a machacar las olivas contra la piedra para separar la pulpa y separar las semillitas de las olivas para el jugo que posteriormente se convertiría en el aceite. Por eso las pruebas, por eso las necesidades, los problemas nos van machacando, nos van empujando y van convirtiendo que esas pruebas, cuando nosotros le encontramos el sentido verdadero a la prueba, que es pues que nuestra fe sea refinada, que nuestra fe sea fortalecida y empezamos en lugar de murmurar a dar gracias del Señor, a dar gracias al Señor. Es como que nuestra vida está siendo machacada a través de la presión económica, a través ahora del temor, a través de las circunstancias que estamos pasando, a través de una enfermedad tal vez, o a través de algún problema familiar. Nuestra vida está siendo machacada y machacada. Y tenemos que ser conscientes de que el Señor está tratando con nuestra vida, ¿no? Claro que eso no tiene nada que ver con el pecado. Si hemos pecado, si sabemos conscientemente que hemos pecado, la salida es reconciliarnos con el Señor y volver al camino del Señor. Pero el proceso ese de exprimir cada oliva tenía que ser un proceso fuerte. Y eso va a ser el Señor para que obtener esa unción del Señor, para obtener ese producto, ese aceite maravilloso en nuestras vidas. El Señor va a permitir en algún momento que seamos machacados, que seamos presionados y no nos vamos a sentir cómodos, así como no nos estamos sintiendo cómodos en estas circunstancias, pero el Señor sabe que el proceso, el final de ese proceso va a ser un fruto benigno para nuestra vida. El aceite derramado sobre nuestra cabeza es figura de la unción. Eso quiere decir el poder que Dios nos delega para ejecutar su obra. No solo milagros y una serie de cosas, sino cualquier cosa que hagamos en la obra del Señor. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. El aceite es figura como del combustible que alumbra esas lámparas. Por eso el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, pero esa lámpara no va a poder alumbrar si no tiene aceite, y ese es el aceite de la presencia del Señor en nuestra vida. Simboliza la guianza del Espíritu Santo del Señor también. Yo quiero agregar, para terminar, un último uso del aceite que nosotros vemos es un tanto más moderno. En la Escritura aparece muy, muy poco.
es el tema de lubricar. El aceite normalmente, los que sabemos de algo de mecánica o de vehículos o motores, sabemos que algunos motores llevan aceite para lubricar el roce y la fricción entre algunas de las partes. Y eso es bien interesante porque el Salmo 133 dice, voy a leer esa parte del Salmo 133, cuando se habla de la unción, de la comunión con los hermanos, que mirad cuán bueno y cuán delicioso es, los hermanos están juntos en armonía. Dice el verso 2, es como el aceite precioso, el óleo precioso que cae sobre la cabeza y desciende sobre la barba hasta los bordes de las vestiduras de Aarón. Y está evocando la comunión de los hermanos, que está en armonía, que está en unidad, que es delicioso, evocando cuando el aceite de la unción cayó sobre la cabeza de Aarón y de esa manera el Señor digamos, habilitó para el ministerio del sacerdocio. Necesitamos cada día más del Espíritu Santo del Señor. En este contexto en el que vivimos, necesitamos urgentemente ese aceite divino sobre nuestra cabeza. Unges mi cabeza con aceite, Señor, y mi copa estará rebosando si estoy viviendo en la presencia del Señor constantemente. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para concluir este mensaje. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que así como tu palabra dice, nunca falte, Señor, dos cosas. Nuestras vestiduras blancas y que nunca falte, Señor, el aceite sobre nuestra cabeza. Tu presencia, Señor, en este tiempo que es un tiempo difícil, que es un tiempo complicado, Señor, que tu presencia esté siempre sobre nuestras vidas para gloria de tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos este día, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre bueno. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Te alabaré, Señor, con todo el corazón. Mis manos alzaré hacia tu monte santo. En ti yo esperaré, porque tú eres mi Dios y yo me gozaré. En ti me alegraré y te bendeciré. Te alabaré, Señor, con todo el corazón. Mis manos alzaré hacia tu monte santo. En ti yo esperaré, porque tú eres mi Dios y yo me gozaré. A ti me alegraré y te bendeciré. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.